Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el libro de Habacuc. Y vamos a solamente leer unos poquitos versículos, el principio y el fin. Dice el capítulo 1 de Habacuc, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por esta sale torcida la justicia. Vamos ahora a capítulo 3 y versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como la sierva, y en mis alturas me hace andar. Padre, en esta noche venimos a tu presencia dándote gracia por la oportunidad que tenemos de nuevo de estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies. Y Padre, gracias porque podamos reunirnos en esta noche con un deseo de escuchar tu voz de nuevo. Padre, para que podamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Podamos deleitarnos en las promesas tuyas, en Padre, en ti, el Dios en quien podemos confiar. Padre, queremos encomendarnos a ti en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. En esos días, pensando en qué tomar, qué tema tomar, y pensando en la esperanza en tiempos inciertos, la esperanza en los tiempos inciertos. Cuando esperanza es lo que nos motiva cada día a trabajar, a estudiar, a esforzarnos a los proyectos de nuestra vida.
Sin esperanza nuestra vida vuelve amarga, sin propósito, sin razón de ser, aún sin sabor. La esperanza, tristemente, a veces es algo que más buscamos y menos logramos. Es un simple deseo que nos alude y nos deja muchas veces frustrados. ¿Es verdad o no? Pero la escritura nos habla de esperanza. En 1 Corintios 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. En este momento, Dios nos ha dejado esos tres. La fe, la esperanza y el amor. La esperanza del creyente no es un simple deseo. La esperanza es algo cierto. Yo ayer esperaba que no iba a llover anoche. Y llovió bastante. Y me dio sin esperanza. Pero la esperanza que tenemos como creyentes en el Señor son ciertos. La esperanza del creyente debe producir en nosotros gozo, alegría. Dice Proverbios 10:28, la esperanza del justo es alegría. Como creyentes hemos nacido a una esperanza. ¿Qué dice la escritura? Viva. Es una esperanza que tiene vida. No es una esperanza muerta. La esperanza mía que ayer no iba o anoche no iba a llover, no lloviera, era una esperanza muerta, ¿cierto? Pero la esperanza que tenemos en Cristo, en Dios, es una esperanza viva. Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No es algo incierto, es seguro, confiable. Y quiero que en esta noche animarnos, porque tenemos una esperanza. Nosotros hemos leído los primeros versículos de Habacuc y hemos leído los últimos versículos de Habacuc. Los primeros versículos vemos un Habacuc sin esperanza, un Habacuc triste, un Habacuc con quejas. Pero terminamos con Habacuc con una esperanza. ¿Cierto que sí? Un contraste en el libro. De pronto vivimos en un mundo incierto. Vemos
En este momento, un mundo de guerra, la situación que está por allá en Ucrania, aún en nuestro propio país, en todo el mundo, no vemos mucha esperanza, pero tenemos esperanza. Mi esperanza está en Jesús, cantamos, ¿cierto? Y en esta noche quiero que miramos, pensamos un poquito en este, sacamos unos pensamientos de Habacuc. Habacuc es un profeta quien vivió en el tiempo del precautiverio de Judá. Dios había llamado a Judá a arrepentimiento por varias de sus profetas, pero ellos, la gente y el pueblo ignoraba el mensaje de los profetas. Aún viendo las consecuencias de la rebeldía de sus hermanos del norte y las advertencias de Dios por medio de los profetas, ellos seguían en su desobediencia y su adulterio espiritual. Ahora, Habacuc en los primeros versículos, esos primeros 4 versículos que leímos, se quejaba por las injusticias que él veía a su lado y recibe de Dios un mensaje profético mostrándole lo que iba a pasar. En este mensaje que Dios le mandó, le informó que Babilonia iba a atacar a Judá. En versículos 5 a 11 de capítulo 1, él les cuenta de eso. Él dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vosotros, en vuestros días, y aun cuando se os contaré, no lo creerás, porque ahí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Y él empieza a contar de ellos, que él va a enviar esa nación a atacar a la nación de el tribu de Judá. No es un mensaje de aliento, es un mensaje de malas noticias, es un mensaje de terror, de desespero. El escenario es algo como lo que está pasando en Ucrania ahora, ¿cierto? Ese pobre pueblo siendo atacado por los rusos. De pronto es un escenario poquito increíble, porque Babilonia no era un gran poder. Acabó Babilonia de tomar el poder de los asirios. Los asirios eran la potencia en aquel tiempo. Los asirios eran los grandes. Ellos habían 200 años antes llevado cautivo a los 10 tribus del norte de Israel. Los habían llevado cautivos. Y habían gobernado la mayor parte del mundo por muchos años. Y Babilonia era como una bajo el poder de los asirios.
Y ahora un jefe de Asiria, un jefe del pueblo de Babilonia, de los caldeos, Nabopolassar. Él rebeló contra los asirios y tomó el poder de los asirios. Y es en este tiempo que Dios habla con Habacuc y le dice, ese Babilonia, ellos van a atacar a Israel. En versículo 3 de capítulo 2, él dice, aún la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Mentirá. Aunque tardará, esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces está advirtiéndolo Dios a Habacuc que iba a pasar. No de uno, va a demorar un tiempito, pero va a pasar. Y duró de pronto unos 20, 30 años. Y en 605 antes de Cristo, el hijo de Nabucodonosor, fue y atacó a Judá. Y llevó cautivo un poco de gente y entre ellos fue un joven que nosotros sabemos mucho de él. Su nombre era Daniel. Hay una lección en Habacuc de esperanza en tiempos de desespero. No esperanza en su alrededor, sino esperanza en Dios. Habacuc no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo así que el Dios Santo permitirá que tal cosas sucediera? Dice en versículo 13 de capítulo 1, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los preciadores y calles cuando destruye el impío al más justo de él. Entonces, no cabía lo que él estaba en su cabeza, lo que él estaba escuchando, que Dios está diciendo que él iba a mandar a esa gente para atacar a su pueblo, un pueblo más justo que los babilonios. Pero en versículo 4 de capítulo 2 es el versículo clave. Y aquí que aquel cuya alma no es recto se engullece, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo ha vuelto a ser el versículo que aparece en el Nuevo Testamento varias veces. El justo por la fe vivirá. Y esta ha sido es la clave para nuestras vidas.
El justo por la fe vivirá. Me parece una buena pregunta que leí en un bosquejo de Habacuc. ¿Estamos confiando en Dios solo cuando es brillante, cuando todo está bien? ¿O también cuando es de noche? ¿Nuestra esperanza en Dios solo es cuando las cosas van bien? ¿O cuando van mal las cosas también? ¿Cuántas veces cuando las cosas van bien seguimos al Señor, gracias al Señor, qué bien, ¿cierto? Pero cuando las cosas van mal, ¿cómo es nuestra esperanza en el Señor? Y aquí es la lección en Habacuc. Nuestra esperanza en Dios, aun cuando las cosas están inciertas. En tiempos inciertos, podemos confiar o debemos confiar en Dios. Habacuc nos enseña que podemos tener esperanza aún en medio de las malas noticias. El libro está dividido en dos preguntas de Habacuc a Dios y dos respuestas de Dios a Habacuc. Y en continuación hay una oración de Habacuc y un himno de Habacuc para terminar. Y el himno es lo que leímos en el último parte. Me interesa hoy en el himno de Habacuc. Después de sus preguntas a Dios y las respuestas de Dios y su oración, Habacuc termina su encuentro con Dios con unas palabras de confianza y esperanza en Dios, que son un aliento y enseñanza para nosotros hoy. Podemos tomar ánimo, cualquier que sea nuestra situación hoy. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como la sierva. Y en mis alturas me hace andar. Aunque todo me va mal, evidente Habacuc era agricultor o sabía mucho de agricultura, ¿cierto? Y las consecuencias de la pérdida de una cosecha. La angustia, la impotencia, el desespero cuando sus ingresos no están.
Recuerdo ver varias veces en Australia cuando una cosecha de sorgo estaba saliendo y un gusano se metía en la cabeza del grano y uno tenía que fumigar. Y usualmente cuando este gusano se metía era en tiempo de lluvia. Y uno no podía meterse en los campos. Pero uno tenía que fumigar porque él comía el grano cuando estaba apenas empezando a formarse. En otras ocasiones, recuerdo de como 3 ocasiones y uno en particular perdimos casi toda la cosecha. La cosecha estaba para cosechar ya. Y empezó a llover y llover y llover como esas lluvias constantes, 2, 3 días enseguida, sin sol, lloviznando y con un colorcito. Y el grano empieza a gemir en la cabeza. Y ya no sirve para la venta. Ya uno pierde la cosecha. Le deja a uno con un malestar en el estómago, porque perdió la plata, el ingreso, el trabajo, el desespero. O cuando muere un ganado. Hace 1 mes y medio mi hermana y su esposo perdieron su toro y 11 cabezas de ganado en un fuerte aguacero cuando creció la quebrada y llevó más de 20 cabezas de ganado en el agua. Algunos volvieron a casa, pero perdieron algunos de ellos. Encontraron el toro más de 3 kilómetros de la casa, muerto. Hay frustraciones en nuestras vidas. Parece que Dios está lejos. Las cosas no van según el texto. Nosotros a veces escribimos en nuestra mente un texto, ¿cierto? Una película. Me caso, hago esto, hago aquella y todo va bien. Vivimos felices para siempre, como las películas, como los libros de amor, ¿cierto? Según lo que hemos programado, no va bien. Yo recuerdo cuando tenía como 20 años,
siempre quería tener un contrato de cotacaña. Y yo calculando si yo cobro tanto, yo gano tanto, y yo tenía los billetes ya montados. Esta fue fácil. Pero cuando tuve el contrato de cotar la caña, había un gasto por aquí, un gasto por allá y un gasto que allá, que yo no contaba con eso. Y la pila de plata no era tan grande. Hay frustraciones en nuestras vidas. Pero Habacuc nos deja con una enseñanza. Y la primera cosa que quiero que miramos, dice, aunque versículo 18, él dice, aunque todo esto pasa, aunque la higuera no florezca, aunque todo me va mal, miren lo que él dice en versículo 18. Él dice, con todo, aún así, él dice, aún así, en medio de cualquier situación, dice Habacuc. Y me llama la atención. Habacuc toma una decisión consciente en su vida. Es una decisión consciente. Con todo. Él toma una decisión consciente. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestra esperanza, hermanos, está en el Señor, aun cuando las cosas parecen mal. La única manera que el Señor puede ser nuestra esperanza es cuando Él esté en nuestra delicia. Él tiene que ser nuestra delicia. Me alegraré en Jehová, dice él. El Señor tiene que ser nuestra delicia, nuestra alegría. Me alegraré en Jehová. Y hermanos, si el Señor no es nuestra delicia, cuando vienen las dificultades, no vamos a tener nuestra esperanza en Jehová. Que estemos agradecidos con Dios por su salvación. Segundo punto. Primero, nuestra delicia está en el Señor. Que nuestro agradecimiento está en el Señor por su salvación. Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, agradecido, gozaba en el Dios de su salvación. Y por él podía
podía tener esperanza. Y después él dependía solo en él. Dice Jehová, el Señor es mi fortaleza. Su dependencia solo estaba en el Señor. Su dependencia no estaba en otro. Su dependencia no estaba en las cosas de este mundo, en personas, otras personas. Su dependencia solo estaba en el Dios de los cielos. Tantas veces nosotros confiamos en estos momentos de elecciones. Nuestra dependencia está en los políticos. Hablando con alguien en estos días, me decía que estoy metiéndome en otros lados. Estoy metiéndome en la política. La dependencia de Habacuc fue el Señor, su dependencia. Su delicia, su agradecimiento y su dependencia. ¿Por qué? Romanos capítulo 15, versículo 13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene. Dios es el Dios de esperanza. Ese es Él. Él es el Dios de esperanza. No hay otro. Él es el único de esperanza. Él es el único en quien podemos confiar. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, 2 veces tenemos la palabra esperanza en este versículo. El Dios de esperanza, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es el Dios de esperanza y tenemos el poder de la esperanza del poder del Espíritu Santo, o tenemos el poder del Espíritu Santo. En Romanos 5, versículo 1 al 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrar por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba la prueba. ¿Qué produce la prueba? Esperanza. Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es por la esperanza en Cristo que podemos gloriarnos en la tribulación que produce en nosotros paciencia. ¿Cómo estamos manejando las situaciones adversas en nuestras vidas? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestras manos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la esperanza nuestra, hermanos. El Señor nos afirma, nos establezca, nos perfeccione. Y en Mateo 28 y versículo 20, y conocemos bien el último parte del versículo, el B. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Creemos esto? Pero dice una palabra que no hemos dicho. Dice amén. Decimos el otro día que amén significa así sea. Pero yo creo que ahí no significa así sea. Significa así es. ¿Sí? Así es. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Hermanos, podemos confiar, podemos tener esperanza en tiempos inciertos. Vivimos en tiempos inciertos. Yo creo que estos últimos 2 años han sido tan inciertos para nosotros y siguen siendo inciertos. Uno solamente tiene que andar por el centro y uno va buscando un almacén que antes de la pandemia estaba. Y uno va, voy a ir a tal parte para comprar tal cosa. Y uno llega allá pero no, ese no es el almacén. Hay otro allá. O de pronto está cerrado. Y tantos negocios que ya no existen. Algo pasó. Vivimos en tiempos inciertos. Hermanos, que el Señor nos ayude. Deleitamos en el Señor. Vivimos agradecidos siempre con el Señor. Y el último, dependemos siempre, únicamente en el Señor. 3 cosas para recordar, ¿cierto? Deleitamos en el Señor. Vivimos agradecidos con el Señor. Y dependemos únicamente en el Señor. Padre Dios, gracias te damos porque tenemos en quien podemos esperar. Gracias por tus promesas, porque sus promesas son ciertos y sus promesas son verdad. Y Padre, queremos que
tú nos guíes cada uno. Y Padre, para que siempre podamos tener nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Que vivimos siempre deleitándonos en tu persona. Agradecidos contigo por la salvación que solamente está en Jesús. Y Padre, que dependemos únicamente en ti. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, bueno, no hay muchos aquí, pero para tirar la cosa, nos informaron que es elecciones el día del banquete, pero creemos que todos tenemos que comer aquel día. ¿Sí? Entonces, seguimos con el banquete el día de elecciones o no. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Primero es lo primero. La comunión y la comida. Bueno, mis hermanos, que el Señor les guarde.